Hay hambres que no se sacian con comida. Existen vacíos que no se llenan con nada. Solo crecen en la oscuridad, alimentándose del silencio y de la desesperación. Lo aprendí en el frío estéril de un hospital, con el olor a antiséptico pegado a mi piel y el pitido rítmico de una máquina como única compañía. Pero el verdadero aprendizaje comenzó mucho antes, en la quietud opresiva de la casa de mi padre, en la madrugada en que decidí robarme a mi propia hermana. Su nombre es Mira, o era. A veces, en mis sueños, todavía escucho su respiración, tan frágil y superficial como el aleteo de un pájaro moribundo. Era un sonido que se había convertido en la banda sonora de mis días y en el motor de mi pánico. La enfermedad de Mira no tenía nombre, solo síntomas que se acumulaban como hojas secas en otoño. Una fatiga que la anclaba a la cama, una tos que le robaba el aire, una palidez que parecía absorber la luz de la habitación. Para nuestro padre, Darian, no era una enfermedad, sino una prueba de fe, un desafío espiritual que debía curarse con rezos, con tés de hierbas amargas y con la confianza ciega en que Dios no nos abandonaría. Cada visita al médico del pueblo era una concesión que él hacía a regañadientes, cada receta médica un insulto a sus tradiciones. La palabra especialista era una blasfemia en sus labios. La ciudad corrompe el alma, Iria, me decía, su voz un trueno contenido. Quieren llevarse su cuerpo, pero yo no dejaré que le roben el espíritu. Aquella noche, la discusión había sido la última grieta en un muro que ya se desmoronaba. Lo vi arrojar los resultados de los últimos análisis al fuego, las cifras y los términos médicos retorciéndose en las llamas como almas condenadas. Mentiras, siseó, sus ojos reflejando el fuego. Solo quieren nuestro dinero. En ese momento supe que no había elección. La fe de mi padre se había convertido en una jaula para mi hermana, y yo iba a romper los barrotes. Mientras él dormía, ajeno a la traición que se gestaba bajo su propio techo, preparé una pequeña mochila con lo esencial. La poca ropa de Mira que aún le quedaba, el dinero que había ahorrado durante años y la dirección de Selim Beira en la ciudad de Cumbres Rojas. Selin era mi única esperanza. Una amiga de la infancia que había escapado de nuestro pueblo años atrás y que representaba todo lo que mi padre odiaba: la independencia, la ciencia, el progreso. Había accedido a ayudarnos sin dudar. Su voz al teléfono un ancla en mi tormenta. Sacar a Mira de la cama fue como profanar una tumba. Su cuerpo, lánguido y sin peso, se amoldó al mío. Cada paso que daba hacia la puerta principal era un grito silencioso, un acto de rebeldía y de terror. Afuera, la noche era fría y sin estrellas, el aire de la sierra cortante y puro. Sentí el peso de su mirada en mi espalda, la mirada de la casa, la mirada de mi padre dormido, la mirada de Dios, o la de algo más. El camino a la estación fue un borrón de sombras y miedo. Cada crujido de una rama, cada ulular de un búho, era el sonido de los pasos de mi padre viniendo a reclamar lo que era suyo. Pero llegamos. El tren, una serpiente metálica que descansaba en la quietud de la madrugada, era nuestra salvación. Una vez dentro, con Mira acurrucada a mi lado y cubierta con una manta, sentí una primera oleada de alivio. El tren se puso en marcha con una sacudida suave, y las luces de nuestro pueblo se desvanecieron en la distancia como recuerdos moribundos. El paisaje que se desplegaba tras la ventana era de una belleza austera y amenazante. Cañones profundos, bosques de pinos que se aferraban a las laderas y un cielo que empezaba a teñirse de un gris pálido. Mientras el tren ascendía por la sierra, una sensación extraña comenzó a invadirme.
No era solo el frío que se filtraba por las rendijas de la ventana, era algo más profundo, una frialdad que parecía emanar del propio paisaje, de la tierra antigua y de los árboles que nos observaban pasar. Me aferré a la mano de Mira, su piel fría como el mármol. El alivio inicial se había transformado en una nueva forma de ansiedad, una premonición oscura que no podía nombrar. Sentía que no solo huíamos de mi padre, sino que nos dirigíamos hacia algo mucho más antiguo y voraz, algo que llevaba mucho tiempo esperando en el corazón de las montañas. El viaje duraría horas, un tránsito entre dos mundos, el mundo de la fe ciega y la tradición asfixiante, y el mundo prometido de la ciencia y la esperanza en cumbres rojas. Miré el rostro durmiente de mi hermana, tan pacífico y a la vez tan frágil. Había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre, una carga que estaba dispuesta a llevar. Pero una pregunta silenciosa comenzó a formarse en mi mente, una duda que se enroscaba como una serpiente en mi estómago. ¿Y si mi padre tenía razón? No sobre Dios, no sobre la fe, sino sobre el hecho de que hay cosas en este mundo, en estas montañas, que no deben ser perturbadas. El aire dentro del vagón parecía enrarecerse, volverse más denso con cada kilómetro que avanzábamos. Los pocos pasajeros dormitaban en sus asientos, ajenos a la inquietud que crecía en mi pecho. Cada curva del tren revelaba un nuevo abismo, una nueva extensión de bosque silencioso. Empecé a sentirme expuesta, como si el cristal de la ventana no fuera una barrera, sino una lente que magnificaba nuestra vulnerabilidad, la fragilidad de Mira, nuestro miedo, nuestra desesperación. Todo se sentía como un faro encendido en la inmensa oscuridad de la sierra. El tren no era una vía de escape, era una ofrenda rodante. El golpeteo rítmico de las ruedas contra los rieles se convirtió en un mantra hipnótico, una cuenta atrás hacia un destino que ya no estaba segura de desear. La promesa de cumbres rojas y la ayuda de Selín se sentían lejanas, casi irreales, frente a la presencia abrumadora de las montañas. Este era su reino, un lugar gobernado por leyes antiguas que no entendíamos, y nosotros, con nuestra pequeña y desesperada huida, acabábamos de cruzar el umbral sin pedir permiso. Me pregunté qué precio se pagaba por tal osadía, qué clase de peaje exigía la sierra a aquellos que se atrevían a robarle uno de sus secretos. El tren se detuvo. No fue una desaceleración suave y anunciada, como al acercarse a una estación. Fue una parada brusca, un chirrido metálico que rasgó el silencio del vagón y me sacó de mi trance. Afuera, la luz del amanecer era todavía débil, una acuarela gris y malva que apenas iluminaba las cumbres. Nos habíamos detenido en medio de la nada, con un cañón a nuestra izquierda y una pared de roca y pinos a nuestra derecha. Un pequeño deslizamiento de tierra, anunció un empleado del tren con una calma forzada. Bloqueaba la vía unos metros más adelante. Tomaría un tiempo despejarlo. Un tiempo. La palabra resonó en mi cabeza con un eco ominoso. El tiempo era lo único que no teníamos. El silencio que siguió al anuncio fue diferente. No era la quietud somnolienta de antes, sino un silencio tenso, expectante. Un silencio depredador. Todos los sonidos del mundo parecían haberse extinguido. Ni el viento siseaba entre los árboles, ni los pájaros cantaban al amanecer. Era como si toda la vida en la sierra estuviera conteniendo la respiración, esperando. La inmovilidad del tren nos convertía en un blanco fácil, una cápsula de metal llena de calor y vida en medio de un páramo helado. Mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada, un tambor sordo contra mis costillas. Mira se removió a mi lado, emitiendo un pequeño quejido.
y sentí un impulso primario de cubrirla, de esconderla de lo que fuera que estuviera ahí fuera. Mis ojos recorrieron la ladera boscosa, tratando de encontrar una explicación lógica a mi pánico. Los pinos se erigían como centinelas silenciosos, sus ramas cargadas de una fina capa de escarcha. La escena era hermosa de una manera desoladora, una postal de soledad y grandeza. Pero algo estaba mal. Mi mirada se detuvo en una mancha de blanco antinatural entre la negrura de los troncos. Al principio, mi mente intentó darle una forma coherente. Una roca cubierta de nieve, una rama rota y pelada por el tiempo. Pero la forma era demasiado deliberada, demasiado anatómica. Era hueso, hueso blanqueado por el sol y el frío. Entonces se movió. No fue un movimiento natural, no fue el balanceo de algo mecido por el viento. Fue un movimiento lento y deliberado, un alzamiento. La mancha de hueso se elevó, y con ella una figura que mi cerebro se negaba a procesar. Era imposiblemente alta y delgada, un esqueleto andante cubierto de una piel grisácea y tensa que se pegaba a los huesos. Sus extremidades eran largas y desproporcionadas, como las de un insecto, y sobre su cabeza, a modo de corona grotesca, descansaba un cráneo de ciervo, con las astas rotas y astilladas. Se apoyó en un pino, y el árbol pareció empequeñecer a su lado. El Wendigo, la palabra me golpeó desde algún rincón olvidado de las historias de terror que leía en internet. Un monstruo de leyendas lejanas, del norte helado. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta, un nudo de hielo. Estaba paralizada, incapaz de apartar la vista, incapaz de gritar. La criatura permaneció inmóvil por un instante que se sintió como una eternidad, una estatua macabra en el teatro del amanecer. Mi mente gritaba que era una alucinación, un producto del estrés y la falta de sueño. Tenía que serlo, pero la certeza en mis entrañas era absoluta, tan sólida y fría como la roca de la montaña. Era real, y estaba ahí, observando, esperando. La quietud de la sierra no era una ausencia de vida, era una señal de su presencia. Todos los demás seres vivos sabían que debían esconderse. Y entonces, lo peor sucedió. Como si hubiera escuchado el grito silencioso de mi pánico, la criatura giró la cabeza hacia mí. El movimiento fue antinatural, un chasquido seco que pareció dislocar sus vértebras. Su cabeza giró casi 180 grados, el cráneo de ciervo apuntando directamente a mi ventana. Donde deberían estar los ojos, solo había dos cuencas negras y profundas, dos pozos de oscuridad que parecían absorber la poca luz del amanecer. Y en ese momento lo supe. No era una observación casual. No me estaba mirando a mí. Estaba mirando a través de mí. Estaba mirando a Mira. Un escalofrío violento me recorrió de pies a cabeza. Aquella cosa no solo nos veía, nos sentía. Podía oler la enfermedad, la debilidad, la desesperación que emanaba de nosotras. Éramos un festín anunciado, una invitación abierta en medio de su territorio de caza. El hambre que irradiaba de su figura era casi palpable, una fuerza invisible que presionaba contra el cristal de la ventana. No era el hambre física de un animal, era un hambre más antiguo, más profundo, el hambre del invierno eterno, el hambre de la decadencia, el hambre de la vida misma. Y mi hermana, mi pequeña y frágil Mira, era el bocado más tierno. De repente, el tren se sacudió. El motor volvió a la vida con un rugido que rompió el silencio profano. El camino estaba despejado. Lentamente, el tren comenzó a moverse, a arrastrarse hacia adelante, ganando velocidad. Aparté la vista de la criatura por un segundo, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Cuando volví a mirar, ya no estaba.
se había desvanecido en las sombras del bosque tan silenciosamente como había aparecido, dejando solo la imagen de sus cuencas vacías grabada a fuego en mi retina. El sol finalmente se asomó por encima de las cumbres, inundando el vagón de una luz dorada que se sentía falsa y burlona. El resto del viaje fue una tortura. Cada sombra, cada árbol, cada formación rocosa era una silueta amenazante. El mundo exterior ya no era un paisaje, sino un escondite para el monstruo. Cerré los ojos, pero la imagen del Wendigo estaba allí, esperando. La certeza me aplastaba. No habíamos escapado. No del todo. La criatura sabía a dónde íbamos. Nos había marcado. Y la sierra, con su belleza cruel e indiferente, nos había dejado ir solo porque la cacería, para un depredador como ese, es mucho más satisfactoria cuando la presa cree que tiene una oportunidad de sobrevivir. Llegar a Cumbres Rojas fue como despertar de una pesadilla para entrar en otra. La ciudad, acunada en un valle y rodeada por el mismo anillo de montañas imponentes, se sentía como una jaula más grande, no como un refugio. Selin nos esperaba en la estación, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. Al verme, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de alarma. «Iria, por Dios, pareces un fantasma», dijo, abrazándome con fuerza. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. El viaje en coche hasta su cabaña, en las afueras de la ciudad, fue un borrón de árboles y casas que pasaban demasiado rápido. La cabaña de Selin era acogedora, de madera y piedra, con una chimenea y grandes ventanales que daban al bosque. En cualquier otra circunstancia, habría sido un paraíso. Ahora, esos mismos ventanales se sentían como ojos vulnerables que invitaban a la oscuridad a mirar hacia adentro. Acomodamos a Mira en la habitación de invitados, su cuerpo exhausto por el viaje. Una vez que se durmió, me derrumbé. Le conté a Selin todo, mi voz un susurro ronco y quebrado. Le hablé de la figura en el bosque, del cráneo de ciervo, de las cuencas vacías que se habían fijado en nosotras. Ella escuchó pacientemente, su escepticismo creciendo con cada palabra. «Iria, has pasado por mucho», dijo suavemente, poniéndome una taza de té caliente en las manos. «No has dormido, estás aterrorizada por tu padre, preocupada por Mira. Tu mente te está jugando una mala pasada. Es el estrés». Sus palabras eran lógicas, racionales. Eran las mismas palabras que yo habría usado si alguien me hubiera contado una historia así. Pero no calmaron mi miedo. Al contrario, me hicieron sentir más sola, más aislada en mi terror. Sabía lo que había visto. No era una alucinación. Era una sentencia. Y la incredulidad de Selin solo significaba que ahora éramos tres las que estábamos en peligro, aunque solo una lo supiera. Los días siguientes se convirtieron en una rutina angustiosa. Selin pasaba las mañanas al teléfono, luchando contra la burocracia para conseguir una cita con un neumólogo especialista. Yo me quedaba en la cabaña, cuidando de Mira, cuya salud parecía deteriorarse con cada hora que pasaba. La tos era más profunda, más dolorosa, y a veces, en el silencio de la tarde, juraría que oía un débil silbido en su pecho, como el viento pasando por una grieta. El bosque que rodeaba la cabaña se convirtió en mi enemigo. Pasaba horas mirando por la ventana, escudriñando cada sombra, cada movimiento. La paranoia se convirtió en mi estado natural. Dejé de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cráneo de ciervo y las cuencas vacías. Empecé a escuchar cosas. Un crujido de ramas justo fuera de la ventana en mitad de la noche. Un susurro que parecía cabalgar en el viento, tan bajo que podría haber sido el roce de las hojas. Selin me miraba con una pena creciente.
convencida de que estaba al borde de un colapso nervioso. Intentaba tranquilizarme. Me aseguraba que las puertas estaban cerradas, que estábamos a salvo. Pero su seguridad se sentía hueca, frágil. Ella no entendía que las cerraduras y los muros no significaban nada para un hambre como aquel. La enfermedad de Mira y mi paranoia creciente crearon una tensión insoportable en la cabaña. Céline hacía todo lo posible por mantener la normalidad, pero el aire estaba cargado de un miedo no expresado. Un día, mientras cambiaba las sábanas de Mira, encontré un pequeño mechón de su cabello en la almohada. Estaba seco y quebradizo, y al tocarlo, se deshizo en polvo entre mis dedos. El pánico me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La enfermedad no solo la estaba debilitando, la estaba consumiendo, desintegrándola desde dentro. La criatura no necesitaba atacar, solo tenía que esperar a que no quedara nada de ella. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, encontré a Céline en la cocina, con el teléfono en la mano y lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Lo siento, Iria», sollozó. «El especialista más cercano. No tiene cita hasta dentro de 3 semanas. He intentado todo, he suplicado, pero están saturados». 3 semanas. Fue como si me anunciaran una condena a muerte. 3 semanas eran una eternidad que Mira no tenía. La esperanza que nos había impulsado hasta cumbres rojas se desvaneció, dejándonos a la deriva en un océano de desesperación. Y sentí, con una certeza aterradora, que la criatura en el bosque también lo sabía. Podía saborear nuestro fracaso. Esa noche, la atmósfera en la cabaña cambió. El miedo ya no era solo mío, se había contagiado. Céline, a pesar de su racionalidad, comenzó a cerrar las cortinas en cuanto anochecía, a sobresaltarse con cada ruido. La desesperanza era un olor, una niebla fría que se asentaba en cada rincón. Me senté junto a la cama de Mira, sosteniendo su mano, escuchando el ritmo irregular de su respiración. Me sentí como una guardiana inútil, protegiendo un tesoro que se desvanecía ante mis ojos. La criatura no nos estaba cazando activamente, nos estaba asediando, dejando que el tiempo, la enfermedad y el miedo hicieran su trabajo. Me di cuenta de la verdadera naturaleza del Wendigo. No era solo un monstruo carnívoro, era una personificación de la entropía, de la decadencia inevitable. Se alimentaba del proceso de morir, de la lenta extinción de la esperanza. Y nosotros, en esa pequeña cabaña rodeada por la inmensidad del bosque, éramos el ejemplo perfecto. Éramos un microcosmos de sufrimiento, un banquete que se cocinaba a fuego lento. Y la criatura, paciente como la misma muerte, simplemente esperaba el momento adecuado para venir a reclamar su plato. La única pregunta era cuánto tiempo más nos haría esperar. La noche cayó como un sudario sobre la cabaña. La lluvia de la tarde había cesado, dejando un silencio neestestuendo profundo, como si el mundo entero estuviera bajo el agua. Estábamos sentadas en la sala, Céline y yo, fingiendo leer, pero ambas con la mirada perdida y los oídos atentos a cualquier sonido. Mira dormía, o al menos eso esperaba. Su respiración un susurro apenas audible desde la otra habitación. La tensión era una tercera persona en la sala, sentada entre nosotras, fría y silenciosa. Fue entonces cuando lo oímos. No fue un sonido del bosque, no fue un animal, fue un aullido. No se parecía a nada que hubiera oído antes. Era largo y distorsionado. Empezaba como el lamento de un animal herido, pero se transformaba en algo más agudo, casi humano. Un grito de pura agonía y malicia que pareció arañar el aire. Se me heló la sangre en las venas. Céline dejó caer su libro, sus ojos abiertos de par en par por el terror. ¿Qué ha sido eso?,
susurró, su voz un hilo tembloroso. No respondí. No era necesario. Ambas sabíamos que no era un lobo ni un coyote. Era el sonido del hambre dándose a conocer, una declaración de intenciones desde la oscuridad. Y justo en ese momento, las luces parpadearon una, dos veces y se apagaron. La oscuridad nos envolvió de forma instantánea y absoluta. El único resplandor provenía de las brasas moribundas en la chimenea, que proyectaban sombras danzantes y monstruosas en las paredes. El silencio que siguió al aullido y a la oscuridad fue peor que el ruido. Era un silencio denso, pesado, lleno de una presencia invisible. «El generador», dijo Céline, su voz tratando de sonar firme, pero fracasando estrepitosamente. «Debe de ser el generador. A veces falla con la humedad. Voy a ver». Se levantó, su silueta recortada contra el débil resplandor rojo de la chimenea. «No vayas», le supliqué. Mi voz apenas un susurro. «Por favor, Céline, quédate aquí». Pero ella ya estaba buscando una linterna en el cajón de la cocina. Era una mujer práctica, una mujer que necesitaba encontrar una explicación lógica, una solución tangible a un problema. No podía aceptar que nos enfrentábamos a algo que desafiaba toda lógica. «Será un segundo, Iria. No podemos quedarnos a oscuras». Abrió la puerta trasera, que daba a un pequeño patio donde estaba el generador, y la luz temblorosa de su linterna se perdió en la negrura. Los segundos se convirtieron en minutos. Cada crujido de la cabaña, cada goteo de agua de los aleros era un grito en el silencio. Estaba sola en la oscuridad, con el eco de aquel aullido todavía resonando en mis oídos. Me acerqué a la ventana de la sala, la que daba al frente de la casa, y aparté un borde de la cortina. La luna había salido entre las nubes, bañando el claro frente a la cabaña con una luz plateada y fantasmal. El bosque al otro lado era una muralla de oscuridad impenetrable. Y allí, en el borde mismo del claro, inmóvil como un árbol muerto, estaba él. El Wendigo estaba de pie, más alto de lo que recordaba. Su figura esquelética, una aberración contra la luz de la luna. El cráneo de ciervo parecía brillar, y sus cuencas vacías estaban fijas en la casa, no en mi ventana. Me di cuenta con una oleada de terror nauseabundo. Estaba mirando directamente a la ventana de la habitación de Mira. No se movía. No hacía ningún sonido. Simplemente observaba, con la paciencia infinita de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Era como un buitre esperando a que el último aliento de vida se extinguiera. De repente, oí un grito ahogado a mis espaldas. Me giré y vi a Céline en el umbral de la puerta trasera, pálida como un cadáver, con la linterna caída a sus pies. Sus ojos estaban fijos en la misma dirección que los míos, hacia el claro. Había vuelto por el otro lado de la casa. Lo había visto. Su escepticismo, su racionalidad, todo se había hecho añicos en un instante. Corrió hacia mí, cerrando la puerta con un golpe sordo y echando todos los cerrojos. «Lo he visto», jadeó, su cuerpo temblando violentamente. Estaba junto al generador, simplemente mirándome. Nos quedamos allí, abrazadas en la oscuridad, temblando, dos náufragas en una isla rodeada por un mar de terror. El miedo compartido, en lugar de unirnos, parecía aislarnos aún más en nuestra propia impotencia. Ahora ella también lo sabía. Ahora el monstruo era real para ambas. Y eso, de alguna manera, lo hacía todo mucho peor. Ya no había un refugio en la lógica de Céline. Solo existía la verdad monstruosa que nos acechaba desde el exterior. La criatura no había atacado. No había intentado entrar. Y eso era lo más aterrador de todo. Supe entonces que su estrategia era la tortura psicológica.
No quería solo nuestros cuerpos, quería nuestras mentes. Quería que nos desmoronáramos desde dentro, que nos consumiera el miedo antes de que sus fauces nos tocaran. Quería saborear cada gramo de nuestra desesperación. La noche se extendió interminable, cada minuto una agonía. Nos sentamos en el suelo, de espaldas a la puerta, sin atrevernos a mirar por las ventanas de nuevo. No hubo más aullidos, no hubo más ruidos, solo el silencio pesado y la certeza de que, ahí fuera, en la oscuridad plateada, una figura de hueso y hambre seguía esperando. Tenemos que irnos. La voz de Selin, al amanecer, era una cáscara vacía, desprovista de toda la confianza que la caracterizaba. La luz grisácea que se filtraba por las cortinas no traía alivio, solo revelaba el desorden de nuestra noche de terror. No habíamos dormido. La criatura se había ido con las primeras luces, pero su presencia seguía impregnando el aire, una mancha invisible. No podemos quedarnos aquí. Iremos a un hotel en el centro de la ciudad. Estaremos rodeados de gente, de luces. Allí no podrá acercarse. Su plan era desesperado, una última y frágil brizna de esperanza, y me aferré a él como una mujer que se ahoga. Prepararnos fue un acto de pánico controlado. Metimos nuestras pocas pertenencias en las mochilas con manos temblorosas, sin hablar, moviéndonos como autómatas. Vestir a Mira fue la parte más difícil. Estaba más débil que nunca, su cuerpo febril y lánguido. Apenas pareció darse cuenta de lo que sucedía. Mientras la llevaba en brazos hacia la puerta, su cabeza descansando en mi hombro, me susurró algo al oído. «Tengo frío, Iria». Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el frío de la vida que se escapaba, el frío que atraía al monstruo. La lluvia había vuelto, una llovizna fina y helada que lo cubría todo con un velo gris. Llegar al viejo coche de Selin fue la carrera más larga de mi vida. Cada paso sobre la hierba mojada era un riesgo. Cada mirada hacia la línea de árboles, una invitación al pánico. Metí a Mira en el asiento trasero, arropándola con una manta, mientras Selin arrancaba el motor con un rugido que sonó a desafío. El camino de tierra que salía de la propiedad era un túnel de lodo y árboles goteantes. Por un momento, solo por un bendito momento, pensé que lo lograríamos, que escaparíamos. Fue entonces, al llegar a la carretera principal, cuando lo vi en el espejo retrovisor. Emergió del bosque no corriendo, sino fluyendo, una sombra disforme que se movía con una velocidad que desafiaba las leyes de la física. No corría a cuatro patas como un animal, ni erguido como un hombre. Se deslizaba sobre el asfalto mojado, sus largas extremidades arañando el suelo, cerrando la distancia entre nosotros con una facilidad aterradora. «Más rápido, Selin», grité, mi voz rota por el terror. Selin pisó el acelerador a fondo y el coche patinó sobre el asfalto mojado, las ruedas luchando por encontrar agarre. La persecución había comenzado. Las carreteras sinuosas de la montaña se convirtieron en una trampa mortal. Selin conducía con una concentración febril, sus nudillos blancos en el volante, pero la criatura era implacable. Se mantenía a una distancia constante detrás de nosotros, un perseguidor paciente y sádico. No intentaba alcanzarnos, estaba jugando, estaba disfrutando de nuestro pánico, de nuestros gritos ahogados, del olor de nuestro miedo que se mezclaba con el del motor forzado. En una curva cerrada, con un barranco a nuestra derecha, desapareció de mi vista. El alivio duró menos de un segundo. El impacto vino desde arriba. Con un crujido ensordecedor de metal y cristal, el Wendigo aterrizó sobre el techo del coche. El vehículo se hundió bajo su peso. El parabrisas se resquebrajó en 1000 pedazos.
Pude ver sus garras huesudas aferrándose al marco de la ventana, sus cuencas vacías mirándome a través del cristal roto. Selin gritó y perdió el control del volante. El coche se salió de la carretera, rompió la barrera de seguridad como si fuera de cartón y comenzó a rodar por la ladera del barranco en una cacofonía de violencia y destrucción. El mundo se convirtió en un torbellino de verde, gris y dolor. Sentí el impacto de mi cabeza contra la ventanilla, el crujido de huesos, el sabor metálico de la sangre en mi boca. Cuando el coche finalmente se detuvo, panza arriba y encajado entre dos árboles, el silencio fue casi tan violento como el estruendo. Colgaba boca abajo, sujeta por el cinturón de seguridad, con un dolor agudo y punzante en mi brazo izquierdo. A mi lado, Selin estaba inmóvil, y desde el asiento trasero solo oía un gemido débil y asustado. Mira. Con un esfuerzo sobrehumano me liberé del cinturón y caí sobre el techo abollado. Mi brazo izquierdo colgaba en un ángulo antinatural, inútil. ¡Mira!, grité. Y entonces la puerta trasera fue arrancada de sus bisagras como si fuera de papel. La figura del Wendigo llenó la abertura, una silueta de pesadilla contra el cielo gris. Se inclinó hacia adentro, sus largas garras buscando en la oscuridad del vehículo. Ignoró a Selin. Me ignoró a mí. Se dirigió directamente hacia el sonido del gemido, hacia mi hermana. «No, déjala en paz». Aullé, arrastrándome hacia ella, tratando de golpearlo con mi brazo sano. Fue inútil. Me apartó de un manotazo, un golpe casual que me lanzó contra el asiento del conductor y me robó el aliento. Y entonces lo vi. Vi cómo sus garras se cerraban alrededor del pequeño cuerpo de Mira. La sacó del coche con la misma facilidad con la que se arranca una mala hierba. Ella no gritó. Solo me miró, sus ojos enormes y llenos de un terror mudo. Y en ese instante, antes de que la criatura la levantara y desapareciera en la espesura del bosque, supe que había fracasado. Había robado a mi hermana de una muerte lenta para entregarla a una muerte atroz. La última imagen que vi antes de que la oscuridad me reclamara fue la de su pequeña mano extendida hacia mí, desvaneciéndose entre los árboles. El despertar fue un proceso lento y doloroso, una ascensión desde un pozo profundo y oscuro hacia una superficie de luz borrosa y sonidos apagados. Lo primero que registré fue el dolor, una sinfonía sorda y punzante que emanaba de cada fibra de mi ser, pero que se concentraba con una ferocidad particular en mi lado izquierdo. Abrí los ojos y me encontré mirando un techo blanco e impoluto, agrietado por el tiempo. El olor a lejía y a enfermedad me llenó las fosas nasales. Un hospital rural, a juzgar por el silencio y la sencillez de la habitación. Estaba viva. Una parte de mí lamentó ese hecho. Giré la cabeza y la vi. Selin estaba sentada en una silla junto a mi cama, con la mirada perdida en la ventana. Su rostro estaba surcado por profundos cortes y moratones, y uno de sus brazos estaba en cabestrillo. Al oírme mover, se sobresaltó, y sus ojos se encontraron con los míos. Vi en ellos el mismo vacío que sentía en mi interior. «Iria», susurró, su voz ronca. «Mira», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La forma en que desvió la mirada, la forma en que sus labios temblaron, fue toda la confirmación que necesitaba. «No la encontraron», dijo finalmente. «La policía. Dicen que fue un accidente, que un animal salvaje, un oso o un puma, se la llevó. Un animal». La mentira era tan burda, tan insuficiente, que casi me hizo reír. Me miré a mí misma por primera vez. Mi torso estaba vendado. Intenté mover mi brazo izquierdo, pero no respondía. No era que no respondiera. Simplemente no estaba. Donde debería haber estado mi brazo,
Solo había un bulto apretado de vendas que terminaba bruscamente a la altura del hombro. La mordedura, el golpe, la imagen de la criatura apartándome como a un insecto volvió a mí con una claridad brutal. Me habían amputado el brazo, la prueba física y permanente de mi fracaso. Ya no podría volver a abrazar a nadie con ambos brazos. Ya no podría volver a sostener la mano de mi hermana. Pasaron días, o quizás semanas. El tiempo en aquel hospital era un fluido viscoso y sin forma. Selin se quedó, una compañera silenciosa en nuestro duelo compartido. Hablábamos poco. No había nada que decir. Las palabras eran inútiles frente a la magnitud de lo que habíamos perdido. Una mañana, la puerta de la habitación se abrió y mi corazón se detuvo. Era mi padre. Darian estaba de pie en el umbral, más delgado, más viejo, con los ojos hundidos en un rostro que parecía tallado en piedra. No me miró con pena, ni con alivio por encontrarme viva. Me miró con una furia fría y muerta. Entró en la habitación y se detuvo al pie de mi cama. Selin se levantó, murmurando algo sobre ir a buscar un café, dejándonos solos. El silencio entre nosotros era un abismo. Me esperé a que gritara, a que me maldijera, a que me culpara, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, mirándome. Su dolor una presencia tan física como la del Wendigo en el bosque. «Te lo dije», dijo al fin, su voz un susurro áspero, como grava. «Te dije que no te la llevaras. La mataste, Iria. Su fe la habría salvado, pero tu orgullo la condenó. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. No intenté defenderme. Tenía razón. Lloré en silencio, las lágrimas corriendo por mis sienes y empapando la almohada. Lloré por Mira, por mi brazo perdido, por Selin, por la familia que habíamos destrozado. Lloré por el fracaso monumental que era mi vida. Mi padre me observó llorar sin ninguna emoción en el rostro. Era como si su capacidad para sentir algo más allá de la rabia y el dolor se hubiera extinguido. Permaneció así un largo rato, una estatua de luto y acusación. Luego, cuando ya no me quedaban lágrimas, se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. De espaldas a mí, sin girarse, habló de nuevo. Su voz era diferente ahora, hueca, distante, como si hablara consigo mismo. En el camino para acá, buscándoos, estaba tan ciego de rabia que no veía la carretera. Creo que el dolor me hizo ver cosas. Hizo una pausa y un escalofrío recorrió mi espalda mutilada. Vi a un demonio al borde de la carretera Iria. Una cosa alta, flaca, con cuernos. Parecía hambriento. Se quedó en silencio un momento más. Creo que me vio. Levanté la cabeza, el terror ahogando el dolor en mi pecho. Sus palabras resonaron en el silencio de la habitación, cargadas de una verdad monstruosa. El Wendigo no se había ido, no había terminado. Simplemente había seguido el rastro del sufrimiento. Había perdido a Mira, pero había encontrado una nueva fuente de alimento, una más fuerte, más profunda, el corazón roto y envenenado de rabia de mi padre. El ciclo no había terminado, solo había cambiado de víctima. Mi padre salió de la habitación sin decir una palabra más, dejándome sola con mi nueva y terrible certeza. No lo sabía, pero acababa de firmar su propia sentencia. Y yo, atrapada en esta cama de hospital, mutilada y rota, no podía hacer nada más que esperar a que el hambre de la sierra viniera a reclamar lo último que me quedaba de mi familia. El hambre, me di cuenta, nunca se sacia. Simplemente busca un plato nuevo.